Todo lo que yo voy a compartir con ustedes lo he puesto hermenéuticamente en el contexto de la misión de Dios. Todo lo que sucede, todo lo que pasa, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos que aprender a leer de la vida, la historia de la Biblia y todo para la iglesia es un asunto de entender el propósito de Dios al acercarse al ser humano y vivir cerca del ser humano. Entonces quiero decir que en la Biblia encontramos cuatro cosas que no podemos separar. La primera es que Dios siempre está en misión porque Dios desde siempre ha buscado al ser humano. El ser humano no ha buscado a Dios, Dios ha buscado al ser humano. Lo ha hecho desde el primer día cuando Adán y Eva en la narrativa del Antiguo Testamento nos cuentan que decidieron alejarse de Dios, darle la espalda a Dios. Prefirieron el autonomismo humano. Es una forma de secularidad, que quiere decir que renuncio a vivir de acuerdo con las reglas que Dios propone y viviré de acuerdo a las reglas que yo encuentre en el proceso de desarrollo de mi existencia. Eso le ha pasado al ser humano desde siempre. Lo que me gusta de la narrativa bíblica en Génesis es que dice que cuando eso pasó, Adán y Eva se escondieron y fue Dios quien fue a buscarlos. Ellos huyeron porque se descubrieron desnudos. Es una forma de decir, hemos adquirido la capacidad de ver nuestra propia realidad y eso nos asusta. Y como eso nos asusta, pensamos que es castigo porque te desobedecimos. Y dice Dios, pues ciertamente me han desobedecido. Vamos a hacer un trato. Los voy a vestir porque realmente de aquí en adelante se van a ver desnudos siempre que se miren, aunque se pongan ropa. Porque tiene que ver con su conciencia de ser. Eso siempre les va a decir que están despojados de algo que perdieron. Es lo que se llama angustia existencial. ¿Qué hago con esta vida? ¿Qué hago con lo que soy, con lo que tengo? O con lo que pretendo hacer, o con lo que pienso que la vida y Dios me piden. Entonces Dios dice, los visto y ahora les voy a hacer un favor. La mejor manera de retornar es irse. Hay aquí una contradicción fundamental. Y eso me hace pensar en nuestras propias experiencias como hijos primero y como padres después. Ciertamente, el día que yo decidí volar, nada me detuvo. Nada me detuvo. Me fui y no volví hasta que llegó el punto de involución que me dice, hay que volver para estar más cerca de los que te amaron y amas. Así que el día que regreso a mi casa, después de muchos años fuera, mi mamá dice, es que nunca te fuiste, porque siempre has estado aquí. ¿Ah? Bueno, nos vamos, y el día que nos casamos y crecen los hijos, un día los infelices, los bien agradecidos, dicen, mamá, bye bye. Me voy. Los hombres latinos creemos que somos dueños de las hijas y entonces nos enoja que las hijas se vayan a ir. Esto no es darle leche, echarle leña al fuego, ni que ustedes, las señoras haciendo teología, después lo vayan a agarrar. Esto es solo un decir aquí así, ¿verdad? Pero los hombres a veces pensamos que somos dueños de las hijas y por lo tanto les queremos decidir con quién se casan o no se casan, con quién se van, cómo se van. Somos celosos estúpidamente de algo que no nos pertenece, sino nada más de algo que recibimos como don, como regalo, que es la compañía de seres humanos que se llaman mujer o que se identifican por género como mujeres, pero que pertenecen a Dios y a la vida, y habrán de volar, lo mismo los varones. Las mamás a veces, eso sí no lo quieren oír, ¿verdad? Pero las mamás son ásperamente posesivas, caramba. Digo, las que no vinieron. Las que no vinieron. Solo no le cuenten a mi señora porque se va a pensar que estoy hablando de ella, ¿no es cierto? Ahora, son muy posesivas porque piensan que no hay mujer que los va a cuidar como ellos y están equivocadas al cubo. Porque quien decide
Si lo cuidan bien o no, es él, no la mamá. Bueno, así que cuando Dios mira que deja ir a sus hijos, la idea es, aquí los esperaré, y si no vuelven un día los buscaré. Y el ser humano emprende una jornada hacia la vida, y en esa jornada hacia la vida aprende que hay muchas cosas que no puede resolver. Sigue viviendo en el limbo de las soluciones, porque le hace falta un aspecto fundamental de la vida, que es la cercanía, en este caso, con el Creador. Al hacerlo así, entonces Dios decide entrar en misión y busca al ser humano. La frase de Jesús o la frase del profeta que dice que Dios le dijo a Israel: con amor eterno te he amado. Esa frase es muy femenina en la Biblia, no es masculina. Viene de la idea de que Dios tiene un alto sentido de la ternura y la expresa al ser humano sin ambajes, o sea, sin ninguna vergüenza. Yo te amo de siempre. Se dan cuenta que los hombres no mucho nos gusta decir te amo, ¿verdad? Máxime si le decimos a un hermano te amo, le decimos, ay, ¿este qué? ¿No? ¿Verdad? No mucho nos sentimos cómodos con la palabra amor. Pero la palabra más excelente para identificar cómo Dios nos trata es esa, amor. Entonces, Él por amor entra en misión hacia el mundo. Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, no dice a la iglesia, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como ama al mundo, lo va a buscar hasta que logre hacer algo con ese mundo. Por eso no mucho me gustan los pesimistas escatológicos, que creen que Dios todo lo va a desarmar con un solo plumazo. En las conversaciones después vamos a mirar un poquito a Nínive, Jonás y la conversación ahí, para que notemos cómo es la mentalidad de Dios respecto a la relación con el mundo y las consecuencias de esa relación. Luego, Dios envía a su Hijo en misión, porque no me envió Dios a mí a otra cosa que no sea buscar y salvar lo que se ha perdido. No tengo otra tarea. Y luego Jesús dice a los discípulos: y vendrá poder sobre ustedes, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Me serán testigos, mis testigos. Y en Juan 20:21 entra al salón cerrado y dice: paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, así yo os envío. Y sopló en ellos el Espíritu, y se los dio y los envió. La iglesia es pues una comunidad enviada por el Hijo en nombre del Padre para continuar la misión de Dios en el mundo. Pero para que sea más bien entendido, la comunidad de fe no es enviada desposeída de la presencia de Dios, no es enviada en solitario, es enviada con el Espíritu Santo, con ella, porque de ese modo se va a entender, Dios quiere dejar claro que la misión sigue siendo suya y que la iglesia es solo instrumento de esa misión. Y ahí está lo que dicen los que hablan fino, el quid pro quo, es decir, el punto, el quiebre entre lo que es, lo que debió ser y lo que somos. Porque de pronto en algún momento quebramos esa idea y empezamos a hablar de la iglesia como la razón de todo. Y en la mentalidad divina, su creación es todo. La iglesia es una señal de esa bendición. En sentido bíblico, la única misión es la misión de Dios. Es Él quien desde el mismo inicio de la edad del ser humano ha estado buscando la salvación de sus criaturas. Eso incluye todo, no solamente al ser humano.
Él ha mostrado su intención de encontrar al ser humano y por su sola gracia ofrecerle un lugar cerca de su amoroso corazón. En un sentido amplio, es el mismo acto creador, el mismo acto de decidir crear, en la que el Padre demuestra que tiene una misión. Si leemos con cuidado la narración de la creación, lo que Dios hace es identificar, Dios Padre Creador identifica problemas y en cada día soluciona esos problemas que identificó. Hay ahí toda una dialéctica de la relación entre Dios y la vida, de la relación de Dios con lo creado, la relación de Dios con el ser humano, la creación de Dios con todas las cosas que le conciernen. Ve lo que es necesario, analiza, investiga, determina y entonces resuelve el problema. Tenemos una creación, el primer problema es desorden, caos, y lo ordena. El segundo problema es, esto no tiene necesariamente, no tiene lo que es necesario para funcionar. Organicemos las cosas vitales primero, agua, luz, y empieza a ordenar. Cada vez que ve una situación, la resuelve en un día de la creación. Según algunos, son 3 problemas en cada día y una solución por 6 días. De acuerdo con Gálatas 4:5, dice el apóstol, cuando se llegó el tiempo de Dios, Él envió a su Hijo amado. Y aquí tenemos un elemento muy significativo para entender esto del proyecto de Dios en misión. Es que en hebreo dice que Dios habló por diferentes medios, de diferentes maneras, pero hoy dice, nos ha hablado por el Hijo. ¿Y saben qué es lo que me preocupa a mí? Es que en la tradición cristiana ahora se lee muy poco a Jesús. Se predica muy poco lo que Jesús enseñó y se hace mucho énfasis en modelos, formulaciones, implicaciones bíblicas que muchas veces, por hacerlo al margen de la persona de Jesús, la interpretamos en oposición a lo que Jesús enseñaba.